Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Puedo creer que sigas con vida. ¡Volví! Sufrí por ti, lloré por ti. Luego de un largo periodo de ausencia, qué mejor manera de reactivar el canal que hablando de Deadpool y Wolverine, la nueva película con la que Disney y Marvel Studios pretenden expandir su universo cinematográfico abordando el arco del multiverso. ¿Acaso no lo viste venir? Este video está dirigido tanto a los fans más acérrimos del UCM que quisieran refrescar un poco antes de ver la película, como para aquellos que no tienen ni idea que cómo así que Deadpool y Wolverine en la misma película y cómo así que tienen que ver con las películas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Cómo es posible este suceso? Esta película tiene la particularidad de que será la primera película del UCM que involucrará a un personaje traído de las películas de la extinta Fox. Ya antes habíamos tenido personajes mutantes en las películas del UCM como el Profesor X en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura y a Bestia de la escena postcréditos de The Marvel. Y aquí viene un poquito la confusión porque estos personajes, a pesar de ser el mismo personaje, no son el mismo personaje. No entiendo. Yo sí. Es decir, son el mismo personaje porque se llaman igual y están basados en el mismo personaje de los cómics, pero no son el mismo personaje que ya habíamos visto en las otras películas. Este Bestia no es este mismo Bestia y este Profesor X no es este mismo Profesor X, incluso a pesar de ser interpretado por el mismo actor. En cambio, Deadpool sí es el mismo personaje, va a arrastrar su continuidad de las películas de Fox y lo van a incluir dentro del UCM. Y la explicación o justificación va a ser totalmente literal. En los trailers podemos ver cómo la ABT literalmente lo saca de su universo para que se vaya a otro universo. De hecho, podemos ver el logo de Fox vuelto nada en una de las escenas. Los pormenores de esa trama los tendrá que exponer la misma película, pero cabe resaltar que este es un momento que se ha estado esperando mucho desde que se dio la noticia de la compra de Fox por parte de Marvel y Disney. Y se había especulado mucho de cómo sería esa inclusión de los personajes al universo, que se iban a hacer otros, que se iban a hacer los mismos. Bueno, esta película va a abordar eso, va a explicar eso. Bueno, ¿y cómo así que la compra de Fox y Marvel y Disney? ¿Cómo dices que dijiste? Para explicar eso vamos a tener que hacer un viaje al pasado. La historia tiene más vainas, pero voy a tratar de resumir. Por allá en los 90, Marvel Comics estaba en una crisis económica, no había plata, no había ventas, no iba muy bien la cosa. Y como estrategia para generar ingresos comenzó a vender los derechos cinematográficos de sus personajes a diferentes estudios. Fue así como Sony se hizo con los derechos de Spider-Man y por eso vemos que Sony a cada rato saca películas sobre personajes que tienen que ver con Spider-Man. Y los X-Men, los Cuatro Fantásticos y muchos otros personajes más fueron a dar a la 20th Century Fox, que para resumir la vamos a llamar la Fox. De aquí fue que salieron las películas de los X-Men de los 2000 conocidas como la primera trilogía de X-Men, donde vimos a Hugh Jackman interpretar a Wolverine por primera vez y quedó todo el mundo enamorado de él. Les fue tan bien que hicieron una trilogía más, varios spin-off incluyendo 3 películas de Wolverine y las 2 películas de Deadpool. Todo eso entre el año 2000 y el 2020. Mientras todo eso pasaba, Marvel se puso las pilas, tomó los personajes que le quedaban, se aventuró a hacer sus propias películas y el resto es historia. Se levantó de las cenizas y se convirtió en lo que hoy conocemos como el UCM. La jugada es que había una cláusula que decía que si en 5 años los estudios no sacaban una película o un producto sobre los personajes, los derechos volvían a Marvel. Es por eso que a cada tanto pues salía una nueva película de los X-Men o una nueva película de Wolverine o una nueva película de Spider-Man en el caso de Sony. Y todo eso pues con el fin de renovar los contratos y que los derechos no se perdieran. Maravillosa jugada. Ahora bien, ese afán que traía el hacer películas rápido antes de los 5 años para que no se perdieran los derechos provocó que en algunos de los productos pues no fueran de muy buena calidad, lo cual empezó a haber como una especie de presión por parte de los fans para que los personajes regresaran a Marvel, que lo estaba haciendo muy bien con su universo cinematográfico. En diciembre del 2017 Disney anunció su intención de adquirir la mayor parte de la Fox, y cuando digo la Fox no hablo solamente de la parte que hacía las películas, sino del conglomerado Fox, es decir, los canales de deporte, los canales de televisión, la productora, todo. Entonces, aparte de tener acceso a explorar esos personajes originales de la Fox y sus canales y sus series y todo eso,
también le devolvía los derechos de los personajes que Fox había adquirido años atrás. Concretada la compra en 2019, Disney recuperó a sus X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a Deadpool y muchos otros personajes más, lo que ha permitido una mayor presencia de personajes mutantes en la historia del UCM, irlos incluyendo de a poquito hasta tomar un gran protagonismo este año con la serie de X-Men 97 y la película que vamos a ver, Deadpool y Wolverine, que vendrá a ser algo así como Deadpool 3. De hecho, inicialmente se iba a llamar Deadpool 3, pero luego ya nos anunciaron que hubo un cambio de nombre y se va a llamar Deadpool y Wolverine. Bueno, y vamos con la pregunta que todo fan obligado del universo cinematográfico de Marvel se tiene que hacer cuando estrenan una nueva película. ¿Qué películas me tengo que ver para entender? ¿Será que me tengo que ver todas las películas del universo Marvel y aparte todas las películas del universo Fox? Pues sí, pero no necesariamente. Verte todas las películas seguramente te dará contexto y podrás entender muchas de las referencias y chistes de la película, que muy seguramente habrá muchos, pero creo yo, me parece a mí, opinión personal, que aún así, a pesar de las referencias, la película y la trama tendría que ser disfrutable sin apoyarse todo en las películas del pasado. Habiendo dicho eso, si quieres ir con lo básico para entender la película, debes haber visto las dos películas de Deadpool, Wolverine Orígenes y por lo menos la primera temporada de la serie de Loki, porque van a haber detalles como por ejemplo la ABT, el vacío y Alioth, que se puede ver en los trailers. Entonces se necesita conocimiento sobre el funcionamiento de la ABT para entender la película, porque va a tener mucho que ver. Para ir más o menos de término medio a 3/4 debes haber visto, aparte de lo ya mencionado, todas las otras películas de los X-Men que involucran a Wolverine, es decir, X-Men 1, X-Men 2, X-Men de las Stan, que vendrá a ser X-Men 3, X-Men Días del Futuro Pasado, Wolverine Inmortal y Logan. Esto más que todo como para familiarizarse con la naturaleza y la personalidad del personaje. Y por último, para ir modo Dios Super Saiyajin Ultra Instinto, se incluyen las otras películas de la saga, que a mi parecer no están tan conectadas directamente con Wolverine, pues si bien hace solo un cameo, aparece a manera de cameo, pero al menos vas con toda la saga a entender todas las referencias. Estas películas serían X-Men Primera Generación y X-Men Apocalipsis. Y en cuanto a series animadas, la serie de los 90 y la reciente X-Men 97. Faltarían otras dos películas que son Fénix Oscura y Los Nuevos Mutantes, pero no las creo ni mínimamente necesarias. Pero si las quieres ver, allá ellos. Bueno, y algunos de los entendidos que están viendo este video dirán: Miguel, pero ¿por qué excluyes de lo básico a las películas de X-Men donde sale Wolverine? Y yo les diré, simple, el Wolverine que veremos en la película no tiene nada que ver con el Wolverine de ninguna película, o por lo menos hasta ahora no se ha dado señales de serlo. Verán, en algún momento la Fox, con todas esas películas que mencioné antes, se puso a jugar con el tema de las líneas temporales, los viajes en el tiempo, y intentaron insinuar que existía un multiverso, pero no lo abordaron a fondo. Entonces, cuando te ves todas estas películas, descubres que el Logan de la primera trilogía no es el mismo Logan de la segunda trilogía. El Logan de Wolverine Inmortal, aunque conecta directamente con el Logan de la primera trilogía, hay algunas incongruencias temporales que parecen ubicarlo en otra línea temporal. Incluso el mismo Logan de la película Logan es otro Logan. Y el hecho de que en todas las películas esté interpretado por el mismo actor es puro marketing. Hay que aceptarlo. Aparte, el traje que lleva puesto no hace referencia a ninguna película de la saga, pues los primeros uniformes fueron oscuros, luego se veía siempre con ropa de civil, ropa normal, y en algún momento se sugirió que usaría el traje clásico de los cómics con los colores característicos, amarillo y negro, pero eso fue en una escena post créditos eliminada, descartada, así que no cuenta. Ahora, el traje se parece mucho al traje de la serie animada, pero si ya viste la serie animada sabrás que no es posible que se trate del mismo personaje. No voy a dar más detalles para no hacer spoiler a las personas que no se lo han visto. Sin embargo, sí incluyo a Wolverine Orígenes dentro de las películas a ver para ir con lo básico, porque habla del origen de Logan, que es el mismo en todas las historias y en todas las líneas temporales. Así que si este Wolverine que vamos a ver en la película es un Wolverine de otro universo, muy probablemente tenga el mismo origen de todos los Wolverine. Aparte, en esta película, en Wolverine Orígenes, vemos también un origen alternativo de Wade Wilson, es decir, de Deadpool. De hecho, esta fue su primera aparición como personaje en el cine, solamente que
quisieron hacer como una adaptación diferente que al final pues no salió muy bien, pero en esta película estos dos personajes interactúan por primera vez, tienen mucho que ver con la parte principal de la trama, así que es un detalle muy interesante que estos personajes se hayan encontrado por primera vez en esa película. Y ahora vamos a ver otra película donde Wolverine se encuentra en unas versiones totalmente diferentes. Wolverine Orígenes no es la mejor película de Wolverine, pero en estos momentos es necesario. Bueno, ahora en cuanto a información de la película, se espera que sea una mezcla de acción y comedia muy fiel al estilo de Deadpool, con la inclusión de Wolverine como personaje principal. Si viste las primeras películas de Deadpool, recordarás que en varios momentos de la película se establece una fijación de Deadpool hacia Hugh Jackman y hacia Wolverine. Entonces será muy interesante ver esa interacción junto con el recurso de la cuarta pared, junto con el rollo del multiverso y más el tema de Fox, Disney. ¡Mierda! Ryan Reynolds retoma el papel de Deadpool y Hugh Jackman el papel de Wolverine, expandiendo así su récord de ser el actor con más años interpretando a un mismo personaje. Junto a ellos estarán todos los personajes del universo Deadpool y se esperan muchos cameos sorpresas de los diferentes universos que esta película tal vez explorará. La película tendrá clasificación R, es decir, para mayores de edad. No pueden ir ni niños ni adolescentes al cine. Esta clasificación fue la misma que tuvo Logan y las dos primeras películas de Deadpool, lo cual permite un enfoque más adulto y violento, lo cual es parte integral de los personajes. Y mucha gente piensa, incluyéndome, que no haber hecho esta película clase R hubiera desaprovechado muchas posibles escenas de la interacción entre estos dos personajes. Como ya mencionamos antes, esta película marcará la primera aparición de Deadpool y Wolverine en el UCM tras la adquisición de Fox por parte de Disney, poniendo fin a la duda y a la especulación de cómo estos personajes se integrarían en el UCM, además de hacerlo en el marco del tema principal de la nueva fase, que es todo este tema de los multiversos. Bueno, expectativas y detalles sobre la película con base en la información que tenemos a través de las confirmaciones, rumores y los mismos trailers. Como ya hemos mencionado, tenemos el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, que eso por un lado es bueno porque el público en general se ha encariñado mucho con el actor haciendo el personaje, pero de la misma forma eso quiere decir que o no hemos sido capaces de aceptar a otro actor como Wolverine, o en su defecto la industria no ha podido encontrar a nadie más que haga una buena interpretación del personaje. También tendremos por fin una adaptación del traje clásico de los cómics con el amarillo y las rayas azules. Tengo muchas expectativas sobre cómo la película abordará el tema del multiverso. Se han visto varias escenas que parecen transcurrir en diferentes realidades o en líneas temporales, sugiriendo que Deadpool y Wolverine podrían viajar a través de varias dimensiones, lo cual me lleva al siguiente punto, y es el de los cameos y las apariciones especiales, de lo cual se puede esperar posibles apariciones de otros personajes del UCM, personajes del universo de X-Men, personajes del universo Fox, otras variables de Deadpool y muchas otras quizás sorpresas más. En cuanto al villano, no se ha establecido un villano como tal, parece ser más una pelea contra el tiempo o contra la extensión de las líneas temporales, aunque no se descarta que esto esté siendo causado por un mutante poderoso o una entidad del multiverso que represente una amenaza significativa. En los trailers se puede ver a la entidad Alioth que vimos en la serie de Loki, entidad muy ligada al vacío, que es donde van a dar todas las líneas de tiempo apodadas por la ABT, y además muy ligado a Kang, así que ojito ahí. También vemos algunos mutantes enemigos de Wolverine de películas anteriores como el Sapo y Dientes de Sable, y el último tráiler sorprendió con la aparición de Daphne King interpretando a X-23, la hija barra clon de Wolverine, presentada en la película de Logan. Ya veremos qué tan relevante va a ser su papel en la historia o si simplemente es un cameo no más. En cuanto a detalles del UCM, vemos en el vacío a un Helicarrier destruido, el casco de Ant-Man y a quien parece ser una versión joven de la ancestral de Doctor Strange, quien parece ser la que provoca la aparición de algunos anillos de transportación. Y bueno, esos son algunos de los detalles de la película vistos a través de los trailers, un poco de contexto sobre cómo se concibió esta película, la historia que arrastran estos dos personajes y su potencial importancia en el desarrollo del universo cinematográfico de Marvel, sentando las bases de
la incorporación de los personajes de la antigua Fox a Marvel Studios en su intrincado arco del multiverso. Y bueno, hasta aquí va a quedar el video. Si te gustó, por favor deja tu me gusta y comparte. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que subimos al canal. Hemos vuelto, hemos regresado, vamos a tratar de estar muy activos, sobre todo con esta película, esta semana, montando los videos que siempre subimos después de cada película, ¿no? El resumen, el hablemos de, como crítica de la película, el video de personajes, de qué va a pasar en el futuro y cómo los personajes se involucrarán en posibles otros proyectos, qué conexiones hay. Así que ahí estaremos y esperamos contar con su compañía. Muchas gracias por ver, muchas gracias por comentar, muchas gracias por compartir. Yo soy Miguel y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Por qué aplaudes? Calma, calma, calma. Esta película tiene la particularidad...